majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Gracias, Señor, te damos este día, Padre. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de servirte, Señor, de adorarte, Padre. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Redentor, Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Venimos este día, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor, a darte toda la gloria que tú mereces, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Somos pueblo adorador, dando gloria al Creador. Adoramos porque eres santo, porque no hay comparación a las obras de tu amor. Nos unimos para adorarte y exaltar. Todo se declarará en los cielos, tierra y mar, la grandeza y gloria de tu reino, Jehová, y te reconocerán en los cielos, tierra y mar. Tú eres el Señor.
te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con
adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy.
Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiemblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, 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 gran yo soy. Eres digno, no hay otro, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo Ah, Dios maravilloso y eterno, Padre bueno, lleno de misericordia, de bondad, de amor. Señor, cómo contemplamos tu majestad, Señor, asombrándonos, gozándonos en tu presencia, llenándonos de ti, Señor, sabiendo que adoramos al único Dios vivo, al único Dios verdadero, al Rey de la gloria, al Dios eterno, al único y maravilloso Dios, nuestro Padre bueno, a nuestro Señor Jesucristo, Rey, Salvador, hermano mayor, nuestro buen pastor, nuestro Salvador. Amén, amén. Pues amados hermanos, una vez más, un gusto saludarlos. Buen día. Rápidamente les comento un par de anuncios muy breves. Por un lado, hacer oficial delante de ustedes, de toda la iglesia, aunque ya se avisó en el grupo de mujeres, pero quizás algunos no pudieron conectarse en esa ocasión. Y quiero comentarles que hicimos una transición. Mina Casanova dejó de presidir el grupo de mujeres y a partir de entonces va a estar ahora Marimina Casanova como digamos la encargada, la mujer líder de este grupo, claro, con asistencia a otras hermanas maduras en el Señor,
y fieles en la palabra. Y el segundo anuncio que les quiero comentar es que Marimina, que estuvo dirigiendo el campo de verano, pues con esta nueva responsabilidad se dio este liderazgo. Ahora está a cargo Norma de López, la esposa de Miguel López. Entonces, para que ustedes sepan, y los que están interesados en participar en el campo de verano y todo eso, pues se comunican con Normis y ella va a estar dirigiendo ahora este ministerio y Marimina Casanova de González va a estar dirigiendo el Ministerio de Mujeres. Bueno, sin más preámbulos, gusto en saludarlos una vez más. Y hemos estado viendo, amados hermanos, los mensajes del Señor a las iglesias, el hablar de Dios a la iglesia. La semana pasada vimos un mensaje que está en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Usted recuerda? El mensaje a la iglesia de Esmirna. Y quise enfocar el mensaje desde el punto de vista profético histórico, es decir, la profecía que se dio sobre esta iglesia y cómo se fue cumpliendo de manera tan cabal. Y esto pone una plataforma para que nosotros tengamos certeza. En realidad toda la Biblia es profética porque es el hablar de Dios. Profecía no es otra cosa más que el hablar de Dios. No son adivinanzas, no se trata de atinarle al futuro, sino que es lo que Dios está hablando con las personas, con los humanos. Y toda la escritura está llena del hablar de Dios. Por eso toda la Biblia es profética. Muchas cosas ya se han cumplido, algunas están por cumplirse. Pero cuando vemos el cumplimiento tan perfecto de algunas cosas de nuestra era, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, y vimos la historia alrededor, cómo se cumplió tan cabalmente, amados hermanos, esto nos da certeza de algo, la palabra de Dios se cumple. Pero por otra parte, todas las otras cosas que aún no se han cumplido, también se van a cumplir, tal como el Señor lo dijo. No hay caminos cortos, tampoco hay caminos más largos, solamente está la palabra de Dios que no fallará, que prevalece, la palabra de Dios que todo lo sabe, la que le declara la verdad por todos los siglos. Y entonces, bueno, en esta semana, el día de hoy, voy a transmitir con ustedes un mensaje que tiene que ver con el aspecto teológico de este pequeño fragmento, que decíamos solamente tiene unos cuantos versículos, 4 versículos, pero en realidad, si usted se fija, la presentación está en el verso 8 y la conclusión está en el verso 11, entonces en realidad solamente son 2 versículos de mensaje a la iglesia de Esmirna. Y entonces, en un mensaje tan corto habrá cosas que rescatar, muchísimas, mire. Entonces, comentábamos que la semana pasada vimos los aspectos profético e histórico, cómo se cumplieron. Hoy quiero hablar con ustedes del rescate de la cuestión del mensaje, digamos, teológico que contiene aquí. Si usted lee el verso 9 y 10, va a ver que habla mucho de la cuestión del sufrimiento. Y pareciera como que el mensaje es un mensaje de sufrimiento y cómo acomodarse en medio del sufrimiento, etc. Y por supuesto que el sufrimiento tiene un papel fundamental en el mensaje de Esmirna. Pero el mensaje teológico es más profundo y si lo buscamos, van a ver ustedes, amados hermanos, qué valioso mensaje hay aquí. En primer lugar, en el verso 8 donde abre, el Señor Jesucristo se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive. Y eso lo vimos la semana pasada. Es decir, el Señor Jesús se presenta como el Señor de toda la eternidad. No hay nada que haya sido antes que Él y nada habrá después que Él, porque Jesús es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces Él se presenta como eso, como el Dios absoluto. Y también agrega que estuvo muerto pero que vive. Y entonces mire, le quiero enseñar una cosa. Esta carta contiene continuamente una vida, un mensaje de vida y un mensaje de muerte, un mensaje de vida y un mensaje de muerte. Entonces, en la segunda parte del verso 8 dice, el que estuvo muerto pero ahora vive. Después en el contenido, digamos en el texto de lo que es el mensaje a la carta, el Señor avisa que van a sufrir, pero en particular le dice al mensajero de esta iglesia, dice, si permaneces fiel, es la segunda parte del verso 10, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona a la vida. Y nuevamente aquí nos confronta con la cuestión de que tenemos que enfrentar la muerte. Pero
Hay un mensaje de esperanza y el Señor le dice, si permaneces fiel, y la palabra fiel en el griego es pistis, que significa creer confiando. Si tú te mantienes firme en la manera en que crees, confiando en mí, en Dios, lo que está diciendo Jesús, en mí que soy el Señor, el Eterno. Incluso cuando te enfrentes a la muerte, permanece creyendo con confianza, porque te voy a dar la corona de la vida. Algunas versiones dicen, porque te daré la vida. Y es que la corona en realidad es un premio para aquel que compite en digamos un lenguaje un tanto poético. Dice así, te daré la corona de la vida, pero te voy a dar como premio, te voy a dar la vida. Sí, posiblemente enfrentes la muerte, pero tienes asegurada la vida, yo te la voy a dar. En el verso 11 dice, después el Espíritu a todas las iglesias, no solamente a Esmirna, sino a todas. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Qué es ser vencedor? Amado hermano, ser vencedor consiste en seguir con esa confianza de fe, con esa fidelidad, creyendo en la palabra de Dios. Y cuando uno se mantiene hasta la muerte, aún incluso enfrentando la muerte, con esa fe y con esa confianza en nuestro Dios, entonces el Señor dice, no van a tener que enfrentar la muerte eterna. Y entonces el mensaje teológico de esta carta tiene que ver con la vida y la muerte. Y como les decía yo, en realidad toda la escritura es muy congruente y es profética de principio a fin, de etapa a etapa. Si nos vamos, por ejemplo, al libro del Génesis, vemos allí cómo Dios habló y este Dios eterno, que no hay nada antes que Él y nada después que Él, creó todas las cosas con la palabra de su boca, con su palabra de poder, porque dice la escritura que Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. De esa manera la palabra le dio vida, le creó todas las cosas que conocemos. Y después, cuando creó al hombre, dice que con sus manos Él creó del polvo de la tierra a un hombre y sopló sobre él su espíritu, su neuma, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Después, usted sabe, el Señor creó de la costilla de Adán a Eva, y después acá en la escritura, en el capítulo 2, dice en el verso 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Esta palabra custodiar significa encargarle que vigilara que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Y qué fue lo que le encargó el Señor realmente que se cumpliera? Le dijo Dios, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El encargo es, asegúrate que la palabra se cumple, que lo que estoy diciendo se va a guardar, que no comerás de tal árbol porque morirás. Usted sabe, en el verso, la segunda parte del verso 1, en el capítulo 3 de Génesis, aparece la serpiente y dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Y usted sabe, la mujer dijo, claro que podemos comer de los árboles del huerto, solo del árbol que esté en medio del huerto no se nos permite comer, porque Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y entonces el enemigo trae confusión sobre Eva y le dice, no morirán, no morirán. Y el enemigo siempre digamos contradice a Dios, siempre cambia un poco, tuerce un poco la escritura. ¿Sabe usted que en ese mismo centro del huerto donde estaba este árbol de conocimiento del bien y del mal, también allí, dice en la segunda parte del verso 9, capítulo 2 de Génesis, en medio del huerto puso Dios el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces desde el principio está mencionada la vida. Allí, en medio del huerto estaba la vida, que no es otra cosa que la presencia de Jesucristo, manifestada simbólicamente como un árbol. Pero como le decía yo, la escritura es congruente y va encajando todas sus partes hasta la última etapa. Entonces, en el último capítulo del Apocalipsis, capítulo 22, dice que en la Nueva Jerusalén, esta nueva ciudad rescatada, hecha nueva por Dios, en el centro de ella está el árbol de la vida. Y por en medio del árbol de la vida fluye el río de vida. Así es que, amados hermanos, desde el principio la escritura señala la vida, pero también nos avisa cómo es que apareció la muerte. Bueno, por
digamos, menospreciar la palabra de Dios, apareció la muerte y el hombre quedó sujeto a ella. A partir de entonces fueron expulsados, digamos, de la presencia de Dios, que eso es lo que significa realmente morir, ser expulsados de la presencia de Dios. La segunda muerte no es otra cosa que quedar apartado de la presencia de Dios por siempre y para toda la eternidad. Entonces, en la carta de Esmirna, el Señor está diciendo que vamos a enfrentar la muerte. Y todos la vamos a enfrentar. Miren, no solamente a Esmirna. Esmirna solamente es un tipo de iglesia, como yo le he comentado. Pero todas las iglesias en algún momento pasan por la tribulación, pasan, digamos, por situaciones de sufrimiento. Y todos, amados hermanos, en todas las iglesias, en algún momento dado tenemos que enfrentar la muerte, ya sea de algún familiar muy amado, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros grandes amigos, de seres muy amados para nosotros, pero de alguna manera vamos a enfrentar la muerte. Nada menos en esta época estamos enfrentando. Y yo veo que con mucha angustia muchas personas están enfrentando la muerte, la amenaza de COVID, porque ahí está afligiendo a creyentes y a no creyentes, pero aún los creyentes se perciben ansiosos y preocupados. Debiéramos recordar estas palabras del Señor Jesús: enfrenta la muerte con confianza, con fidelidad, confiando, creyendo confiadamente que te voy a dar la vida. Y de eso voy a hablar. ¿Sabe usted? La gente se extravió, empezó a pecar. Fue tal la degradación humana que Dios decidió erradicar a todo aliento de vida. Y entonces habló con una sola familia, con Noé. Lo llamó con sus hijos a construir un arca y le dijo: va a haber un diluvio, va a haber unas lluvias torrenciales, así es que constrúyate un barco de tales dimensiones, etc. La labor le llevó a Noé y a sus hijos 100 años, poco más de 100 años. Y sabe una cosa, todo ese tiempo Noé estuvo siendo un pregonero de Dios, como un profeta para toda la humanidad, diciendo: va a venir una gran torrente de agua y por eso voy a construir el barco. Eso es lo que Dios dice. Otra vez, la palabra profética es el hablar de Dios. Y Noé decía: esto dijo Dios que hiciéramos. ¿Qué hizo toda la humanidad? Se burló, como en la actualidad la gente en general no cree la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasó? La palabra de Dios se cumplió tal cual dijo Dios, amados hermanos. Y de esta familia el Señor hizo que nuevamente se poblara todas las naciones de la tierra, proceden de esta familia. Ahí también dice, creo yo, en el capítulo 8 o 9 de Génesis, no me acuerdo bien exactamente. Pero más adelante los hombres buscaron de por sí, a pesar de que todas las familias, todas las demás naciones que siguieron a este renacer, digamos, murió toda la humanidad, pero Dios le concedió vida a una familia. Y todos los descendientes de ellos, todos fueron descendientes de ellos. Las naciones que siguieron, todas eran descendientes de ellos. De manera que escucharon de primera mano los descendientes lo que pasó. Cómo es que el Señor los salvó. Cómo es que el Señor de la vida quitó toda la vida a toda la demás humanidad y los dejó solamente a ellos. A pesar de esta tradición oral, el mundo siguió por su cuenta, siguió haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Y bueno, amados hermanos, se fueron a construir Babilonia. Usted sabe, esta ciudad en donde, llena de ídolos y de dioses falsos, decidieron levantar una gran pirámide hasta los cielos. Y el Señor los confundió, los lenguajes, y de ahí partieron todas las naciones hacia todos los demás lugares, dice la Escritura. Habrá quien diga, esa es una fantasía, es un mito. Bueno, yo le quiero decir, la palabra de Dios es consistente consigo misma. Después el Señor mandó llamar a Abraham, de ahí, de Ur de los Caldeos, en medio de Babilonia, de la Mesopotamia, lo llamó. Abraham era un hombre que creció, digamos, en una cultura politeísta, y Dios lo llamó y dijo: ven y sígueme, yo soy el Dios verdadero. Y Abraham creyó, confió en el Dios verdadero, y por eso el Señor levantó de él una gran nación y decidió bendecir a todas las demás naciones a través de la descendencia de Abraham. Lo vimos la semana pasada. Sin embargo, una vez hecho el pueblo, la nación de Israel, continuamente se apartaban de la palabra de Dios, y Dios estuvo mandando profetas, que es otra vez el hablar de Dios a la humanidad, en este caso a su pueblo especial, hablándole y diciéndole, pero el pueblo se mostró rebelde y fueron llevados cautivos 1, 2, 3 veces a diferentes partes. También como palabra profética el Señor los hizo regresar a su tierra, a la tierra de Canaán, porque Dios les prometió que así lo iba a hacer, y así fue. Después de estar dispersos por muchas partes, el Señor los devolvió a la tierra
prometida, la tierra de Canaán. Los trajo de Egipto, los trajo de Babilonia, del cautiverio. ¿Para qué? Para que conocieran, prepararan el terreno y conocieran a su Rey, a su Salvador, a su Mesías, al ungido de Dios, al Cristo de Dios. Sin embargo, estando Jesús en medio de ellos, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso dice según la versión Reina Valera. Si lo quieres poner muy rápidamente, capítulo 1 de Juan, verso 3, así dice. Y entonces Jesús se presenta como la vida, estuvo en medio de su pueblo, estuvo hablando del reino de Dios, estuvo hablando del mensaje que Él traía, las buenas nuevas del Señor. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, vuelvan a Dios. Como ríos de agua de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el tiempo estuvo diciendo que Él era la vida, en contraposición con la muerte. Y por medio de su mano fueron levantados muertos, amados hermanos. Mostró que Él está por encima de la muerte. No obstante, no le creyeron, lo tomaron y Él decidió entregar voluntariamente su vida. La semana pasada les comentaba yo que la iglesia de Esmirna seguramente tuvo dentro de sus miembros algunas de estas personas que escucharon el primer discurso de Pedro en Pentecostés, porque allí dice que había gente de Capadocia, de Panfilia, de Asia y de toda esa zona que es la península de Anatolia, les decía yo que ahora es Turquía. Y entonces se fundó la iglesia de Esmirna en las etapas muy tempranas del cristianismo. Pero mire el mensaje que escucharon estas personas que estaban de visita en la Pascua en Jerusalén. Se quedaron ahí hasta Pentecostés, cayó el Espíritu Santo y entonces Pedro habla con la gente que se juntó porque hubo un estruendo y un temblor y la gente se juntó. ¿Qué está pasando? Salieron los apóstoles llenos del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y todas las personas de todas esas regiones alrededor les entendían. Entonces en el verso 22 Pedro toma la palabra y les dice, 22 del capítulo 2 de los Hechos, Hechos 2, 22. Y entonces el mensaje de Pedro dice, pueblo de Israel, escucha. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo. Mire, no cree que tomaron a Jesús por sorpresa y a Dios por sorpresa y Dios tuvo que idear ahí algún rescate. La escritura es muy clara. La escritura siempre predice desde antes. Usted lea el capítulo 53 de Isaías y está predicho el sufrimiento del Mesías. Bueno, aquí, hablando de eso y de la profecía del profeta Joel, entonces Pedro está diciéndoles, Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Era un plan predeterminado de Dios que Jesús fuera traicionado. Con la ayuda de gentiles, es decir, gente que no eran judíos. Sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Al Señor Jesucristo, que es la vida, recuerda usted capítulo 1 de Juan, verso 3, en Él estaba la vida, no pudo ser retenido por la muerte, porque Él es la vida, y Dios lo volvió a la vida. Y entonces hay un salmo que escribió David, y en el verso 27, citando este salmo, Pedro dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Y es un salmo profético, lo escribió ciertamente David, pero es un salmo profético y está hablando de cómo el Señor Jesucristo iba a ser levantado de la tumba y su cuerpo no iba a haber corrupción, la corrupción de la descomposición de un cuerpo humano, porque el Señor lo levantó al tercer día. Y entonces, en el verso 32 dice, Dios levantó a Jesús de los muertos. Sigo en el capítulo 2 de Hechos, verso 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto
Todos nosotros somos testigos. Mire, apóstol Pedro está diciendo, nosotros lo vimos. Nosotros vimos cómo lo crucificaron, cómo lo mataron, cómo le clavaron la lanza, cómo lo bajaron muerto de ahí, cómo lo pusieron en una tumba y la sellaron con una piedra. Pero nosotros somos testigos de cómo la piedra fue removida y nosotros vinimos a la tumba y la tumba estaba vacía. Nosotros somos testigos de que Él resucitó. Y ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Amados hermanos, el Señor Jesús fue levantado hasta lo sumo. Y en el verso 34, segunda parte del verso 34, dice: el Señor le dijo a mi Señor, sigue citando el Salmo de David, siéntate en el lugar de honor. Las cartas sigue hablando profecía y la profecía siempre está hablando de la muerte y de la vida y cómo nosotros tenemos ahora vida gracias a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 36, por tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y eso podría parecer una palabra de condenación para Israel, pero Dios es bueno, amados hermanos, y siempre nos extiende misericordia, incluso a su pueblo, a pesar de que hizo eso con el Señor Jesús. Recuerde usted, Jesús colgado en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de Pedro, dice el verso 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y, amados hermanos, esto es lo que fue, es el Evangelio. Es el renacer del creyente con base en la obra del Señor Jesucristo complementada. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. En el capítulo 1 de la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, recuerda usted, yo le comenté que está dirigida a todos estos extranjeros de esas provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, nuevamente Turquía actual. Y dice, Dios Padre, verso 2 del capítulo 1, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. En la versión Reina Valera dice que por medio de la presencia de Dios, que el previo conocimiento de Dios y en santificación del Espíritu fuimos llamados para obedecer. Es decir, nosotros no crea que nos dimos cuenta por nosotros solos de nuestra necesidad. A través del Espíritu Santo fuimos tocados y fuimos conducidos para poder obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra. Y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y en el verso 3 dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Por qué es que vivimos de nuevo? Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y nos concedió una nueva vida, amados hermanos, una nueva vida. Dice en el verso 23 del capítulo 1 de Pedro, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos somos como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amados hermanos, nos fue prometida la vida eterna a través de la fe, de permanecer creyendo confiadamente en la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Esa palabra que estaba desde el principio en el huerto, en la que debimos haber prevalecido, y por haber desobedecido entró la muerte, pero que ahora el Señor, Dios de la vida, está restituyendo. Y entonces en el verso 18, el capítulo 1 dice, ustedes saben
que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y ahorita les voy a presentar a ustedes un video. Dura unos poquitos minutos, dura unos 5 o 6 minutos, en donde vamos a ver el resumen de todo esto. Cómo es que el amor sacrificial del Señor Jesucristo puso su vida y derramó esa sangre que dice aquí: nuestro rescate no fue pagado con oro ni plata, que pierden su valor, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como rescate por nosotros antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Y ahora vamos a ver lo que es el glorioso Cordero de Dios a través de un video musicalizado que quisiera que disfrutaran conmigo en este momento. ¿Está listo ya? Aquí en tu presencia revelas tu esencia, sentado en tu trono, recibe mi adoración. Digno es el Cordero, aquel que fue inmolado. Digno es el Cordero, santo, santo, santo. Digno es el Cordero.
Pues está difícil agregar alguna palabra, pero cuánta gratitud, amados hermanos, por la misericordia de Dios derramada por nosotros, escogiéndonos. Mire, ser parte de la iglesia es un privilegio, es la mirada de Dios puesta en nosotros, enviando a su Espíritu Santo para que nos convenciera de creer. Nos apartó para poder obedecer la palabra y alcanzar la salvación eterna. Es el mensaje, amados hermanos, un mensaje de amor, un mensaje de profundo amor, de entrega de Dios. De manera que cuando enfrentemos la muerte, amados hermanos, podemos permanecer firmemente arraigados en nuestra fe confiada. Él es nuestra vida y nos ha garantizado la vida eterna. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque no hay palabras para agradecerte tu inmensa misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén. Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, te damos gloria, Rey. Tú eres digno por siempre y siempre.